Listo. Bueno, yo estuve leyendo bien tu relato y bueno, tenés muchas experiencias en tu casa, ¿no? Como que es Sí, como lo más fuerte pareciera. Después hablas de en la primaria que te leían cuentos tradicionales usando un manual que se llamaba Saltarín. sí. Sí. Bueno, ¿cómo recordás esas escenas de lectura? ¿Cómo eran? ¿Cómo se desarrollaban? Más o menos La para... verdad, sí, la verdad es que leíamos en clase poco y nada, por eso te Ujú. digo que como experiencias en la escuela, me acuerdo más de grande que sí, que leíamos novelas o de misterio y demás, pero de ese libro, ahí decía también que me acuerdo más del libro chiquito, que en el libro chiquito habían textos más cortos Mm, eh, y esos quizás también los leíamos en clase, pero yo los disfrutaba más en mi casa. Eh, en clase, más de ese libro, me acuerdo actividades así de escritura, que también nos mandaban a hacer, pero que bueno, ahí un poco estuvo mal mi familia, que siempre me ayudaban a hacer la actividad de escritura y no claro. ayudaban a que yo por mí misma haga las cosas. Pero también siempre teniendo en cuenta el personaje, el saltarín, que era el canguro. Ah, Eh, tenían un muñeco, teníamos un muñeco, eh, pero la verdad que como era tan chica, mucho no me acuerdo, por eso, pero sí me acuerdo puntualmente de ese manual porque, de hecho, acá hablando también con mi familia para hacer este informe, ujú, nada, me decían que tenía ese manual y que de hecho acá creo que lo tengo todavía. Pero yo más que nada de esto me acuerdo de la imagen del claro. saltarín, digamos. Yo sí que tenía un amigo, eh, pero no mucho más que eso, la verdad. Está Perdón, en bien. eso no sé si no Después te puedo hacer ahí. hablas de, bueno, esas lecturas de novelas, ¿no? Que me decías recién. Sí. Em, ¿Eso en qué etapa era? ¿Era la secundaria, ahora primaria, era, segundo ciclo? No, segundo ciclo, ya a partir de tercer grado, cuarto grado. Cuarto Ujú. grado. Yo creo que puse segundo, tercero, pero en realidad sí, tercero, cuarto sería. Ajá. Em, ya en segundo ciclo empezamos con esas novelas. De hecho, por las dudas quise comprobarlo, entonces acá en mi casa yo todavía tengo los libros. Sí. Y sí, decía tercero, cuarto. Uno era, por ejemplo, no es fácil ser Watson y demás, así. Hay varios, pero estaba bueno porque también me acuerdo que nos juntábamos con el otro grado y leíamos. El que quería, ¿no? Leía, participaba y escuchábamos la lectura, más que nada para cerrar quizás alguna novela, como estábamos leyendo todos el mismo libro, nos juntábamos y leíamos y opinábamos. Eh, ahí no me acuerdo si lo puse, pero también otro libro que leímos, que no es de misterio en sí, el de Dylan Kifke, pero ese lo leímos ya en primer ciclo. Ahora, ese me acordé que en primer ciclo sí, el de Dylan Kifke, que hubo todo un proyecto sobre eso. Sí, me acuerdo que ese también lo terminamos leyendo todos, los últimos capítulos, y que siempre queríamos leer más. Eh, y bueno, que también nos mandaba un montón de tareas con respecto a ese libro, pero no, sí, eso es lo que me acuerdo, así como poco y nada, pero bueno. Eh, a ver qué más puede ser. ¿Y ahí, Eh, ahí quiénes leían? ¿Las maestras te leían o cómo era la lectura? en segundo ciclo me acuerdo que más que nada nosotros, pero que la docente dejaba que el que quería que lea, no es Ujú. que nos obligaba a leer. Por eso creo que lo disfrutaba, porque yo era muy tímida. Claro. eh, y bueno, era como el que quería participar y todos teníamos que escuchar y después terminábamos hablando un poco de los capítulos. Eh, y después en primer ciclo, sí, el de Dylan Kiski, me acuerdo que lo leía más la docente. Bien, Eh, seguíamos más la lectura. bien. Después hablaste de una materia llamada proyecto preuniversitario, que ahí como que volviste a valorar la lectura de los textos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo qué pasó ahí que te produjo esto de volver a valorar? ¿Qué es lo que pasó? ¿O en qué consistía? No sé.
Si bien ella no nos hacía leer un montón de textos, era como que ella siempre su mirada nos presentaba, quizás, ya te digo, o sea, no es que nos sentábamos y leíamos un texto puntual, pero sí su mirada como profe hacia los textos era distinta. A mí, por lo menos, como que me presentó esa mirada de, bueno, no solamente leemos por leer, sino leemos también por aprender. Que Ujú. si bien sí, en primaria me lo hicieron saber, era como que era todo más repetitivo. En cambio ahí, como que en esa materia me abrió esa mirada, ¿no? Que yo encima esa materia la tuve en sexto año de secundaria. Entonces yo venía como ya medio, bueno, leo, y como que ahí, nada, me abrió esa mirada, pero no es que leímos un texto puntual con ella, pero sí en ese sentido como la postura de la profe eh, me abrió eso, nada, esa Como mirada. otro punto de vista. Sí, sí. Que era una profe de lengua, ¿de qué era? Era profe de ciudadanía, pero tenía varias materias. Mm. Estaba en esa, en ONU, en ciudadanía, ¿qué más? No me acuerdo cuál más. No, pero era eso, que no, práctica de lenguaje no. No, en práctica de lenguaje me acuerdo que teníamos una profe al principio de secundaria que siempre seguía el manual. eh, Me acuerdo que arranqué a leer y me dijo, tenés que comenzar por el título. Así, de una, ¿viste? Y era todo muy así. Eh, no sé, nos teníamos que estudiar, no sé, reglas gramaticales y demás, y era como también muy a la antigua, no es que salíamos de... Era todo siguiendo el manual. Si bien habían textos dentro de ese manual que estaban buenos, era como que no se hacía más que leer y responder las preguntas. No había como un proyecto puntual. Sí me pasó en secundaria, que no me acuerdo ahora bien para qué materia, eh, que leímos el cuento de las mil... puede ser que con esta misma profe, pero ahí solo como que fue que sentí que... Ujú. eh, el cuento de las mil grullas, creo que se llama, Ajá. que también como que hablamos un poco de eso, no me acuerdo igual bien del cuento, pero hablamos un poco de eso, armamos como todo la decoración en sí del patio y demás, pero eh, nada, eso. Después, eh, bueno, no, sí, eso del manual de secundaria, me pasaba eso, que nos mandaban a estudiar, la profesora como que era muy estricta y bueno, nos mandaba a estudiar así directamente el manual. Eh, Nada, no me gustaba tanto, la verdad. Ujú. Hoy en día sí, mi mirada cambió hacia práctica del lenguaje, ¿no? Pero eh, al principio no. Después tuve otro profe que era como que no tenía, yo veía como que no seguía una planificación en sí, o que sí quizás la tenía, pero que era demasiado suelta. Como que venía y él, a algunos les gustaba, a mí, no sé si será por mi personalidad o qué, eh, trabajábamos mucho con las obras de teatro. Entonces él nos hacía como actuar esa obra de teatro, pero como que era muy descontracturado, ya se pasaba. Entonces como que no había como un marco en sí para todo, era como, bueno, leemos, actuamos y listo. Y dependiendo cómo actuaste, te sacás la nota, básicamente. Claro. Eh, Nada, eso. Eh, Después estoy intentando recordar quién tuve, pero sí, a él lo tuve en los últimos años, a este segundo De la profesor. secundaria. Sí. Eh, ¿En qué de- situaciones te acordás que tuviste oportunidad de leer a través de otros? em, a través de otros. Ay, no sé. ¿Cómo que, por ejemplo? A ver. Claro, así como, bueno, por ahí en tu casa tu mamá, no sé, que te hayas leído, o sea, a través de otro, como que te hayan leído, ¿no? Pero que estás leyendo vos a través de otro que está con el libro. Sí, sí. No, más que nada, eso me pasó ahí, como decía, de chiquita. Eh, ya de grande no. Yo me manejaba por mi cuenta. Si bien sí mi mamá a veces me ayudaba, porque Ujú. a mí me costaba bastante, era como que, o necesitaba esa ayuda, que alguien esté ahí conmigo, era nada, más que nada de chica sí me leyó bastante mi mamá, mi papá, mi mamá más que nada. Pero
también como que ella misma nos decía, bueno, ahora lean esta parte ustedes. Yo ahí contaba también que ella nos leía mucho al principio cuentos bíblicos y que nada, que ahí la voz de mis papás fue muy importante porque ahí como que veíamos de otra manera el cuento. Es como que si vos lo lees así pausadamente es como muy aburrido. Claro. Y mucho de la historia de Jonás, eh, que se lo traga la ballena y demás, a mi hermana le encantaba y a mí también porque era como, ¿qué pasó? Me acuerdo que nada, las voces que en sí mi mamá le ponía al texto estaba bueno eso. Eh, ¿Y en la escuela te pasó algo parecido a eso que estás contando que te pasó con tu mamá? ¿O esa experiencia que tuviste la con tu mamá? escuela, a ver. em, Estoy intentando recordar, pero poco y nada, la verdad que en la escuela. Eh, no, me pasó más en el profesorado, que empezamos a leer otras. Eh, por ejemplo, leímos creo que El mar y la serpiente, más que nada en primer año del profesorado. Eh, ¿En qué era- materia? Estoy intentando recordar, creo que también. eh, taller literario, taller literario. Ahí empezamos a leer otras novelas. Ese era El mar y la serpiente. Después creo que Cinco panes de cebada, si no me equivoco, creo que es el libro. Pero ¿Les leía la profesora ahí? sí, de hecho a veces traía la profe Serra, no me acuerdo, puede ser que quizás la conozcas, Serra, Vero- Verónica Serra. sí. Bueno, ella a veces traía libros álbum y también nos leía, que quizás, bueno, son libros para los chicos, ¿no? Pero a mí me encantó como Ujú. el tono que usaba para leerlos. Bueno, como usted también, que nos traía a veces y estaba buena. Em, Después, así, estoy intentando recordar. Eh, no, eso de Dylan Kiss quizás es lo que tengo así más fresco, Claro. pero así, eh, nada, de lo que le pasaba cuando, por ejemplo, a veces se ponía mal Dylan Kiss, cuando se ponía mal, como que todos sentíamos tristeza de no, ¿por qué le pasa eso? Eh, pero nada, eso y después quizás las voces en el misterio de las novelas, que quizás ahí a veces las leía un poco también la docente, no es que todo el tiempo leíamos nosotros, pero eh, eso, y después, no. Para mí en secundaria también fue todo más visual que textos también. Muchas películas, como que si bien, nada, hubo textos, fue más manual que otra cosa. Ujú. Eh, Y momentos así de poder conversar después con los demás sobre lo leído, donde pudieran intercambiar puntos de vista. eh, sí. Ay, estoy intentando recordar, porque la verdad no me acuerdo poco y nada. Em, sí, no, de las novelas de misterio, pero que no quiero no ayudarla con el No, trabajo. vos me Pero ayudás con lo que también, con lo que vos te acuerdes, porque no hay nada que decir. O sea, esto tiene que aparecer. No, digamos, el trabajo sí, se no, basa justamente en lo que recuerdan y como experiencias, nada más. Si no te acordás, no te acordás, no pasa nada. no, sí, o sea, ya tengo patente ahora, se me viene lo del mar y la serpiente, lo de la novela esa, con la profe Verónica Serra, que Ujú. quizás hablábamos un poco de la novela, pero más que nada lo llevamos también a nosotros como docentes, cómo llevarlos a clase. Eh, Pero como más didáctico, sí, más desde el punto de vista didáctico. sí, Bien. sí. Eh, ¿Tuviste oportunidad de participar en alguna situación así donde tuvieras, qué sé yo, una mesa llena de libros o un lugar donde hubiera muchos libros y tuvieras la oportunidad de chusmear los libros, explorarlos, agarrar uno, leer un poco, cambiarlos si tenías ganas, compartir con otro compañero lo que ibas leyendo? Sí.
Em, Primaria, la verdad es que no. Ujú. Eh, y así, secundaria, Tampoco. no. ¿Algún espacio Eh, comunitario, otro espacio que no no, sea sí, por ahí ya la escuela? lo llevo quizás de vuelta a mi familia. O sea, Claro. nosotros siempre fuimos de ir a las ferias del libro. Ujú, Entonces siempre ahí como que yo lo re disfrutaba. Más que nada de chica también, mi papá nos llevaba mucho y bueno, ahí también conté un poco de que nos empezaron a comprar estas novelas de misterio. eh, Algo era sobre un ratón, ahí le puse el nombre, pero era como toda una saga de ese libro. Y me acuerdo que bueno, a veces en la feria también íbamos y a veces chusmeábamos un poco los libros, pero no es que nos sentábamos puntualmente, porque bueno, obviamente hay que pagarlos. ujú. Pero eso, después, eh, no, no sé si sirve lo de actualmente, o sea, actualmente yo estoy en una librería vendiendo libros así cristianos, y bueno, a veces me siento y me pongo a leer algunos, pero no tengo así como recuerdo fijo de haber Ujú. estado en algún lugar lleno de libros. Me pasa también eso, que hoy yo en la escuela que estoy hay una sala de lectura. Eh, Y bueno, ahí los chicos exploran los libros, todo lo que quieren. Y yo, así en mi infancia, no recuerdo tener una biblioteca en mi escuela que íbamos y explorábamos los Ujú. libros. Era como que no había eso en sí. Era más, ya te digo, del manual o lo que traía la docente o lo que pedía. eh, Ese tipo de, eh, pero bueno, hoy sí veo que cambió eso. Incluso el año pasado, cuando hice mis prácticas, también los chicos tenían como su biblioteca y iban a veces y los acompañábamos. Pero no, en mi época creo que no había nada de Bien. eso. Bueno, de todas las personas que por ahí te acercaron a la lectura, ¿a quién o a quiénes vos recordás como la más o las más importantes para tu formación como lectora de literatura? ¿Por qué? Eh, Son varias. En Si bien orden, sí, en ok, orden de importancia, ¿cómo sería? ok. Bueno, lo tengo que pensar. A ver. Ujú. Eh, De acuerdo por ahí al peso que hayan tenido para estas formas, para vos como lectora. sí. Sí, no, primeramente mi mamá, porque es la que desde siempre como que me llevó a leer. Ella a veces cuando se apasiona también con un libro, ahora no tanto porque quizás con problemas así en mi casa como que no tiene tiempo para sentarse a leer, pero el año pasado también se sentaba bastante a leer y cuando se apasiona es como que te lleva a querer también leer ese libro y te cuenta, ¿viste? Entonces, nada, desde chica siempre me pasó que quizás, bueno, tuve una etapa en la que estuve bastante enferma, en la que no pude ir a la escuela, unos meses, pero en esos meses mi mamá era la que en sí estaba conmigo, y por ejemplo, para ir al médico y demás, ahí teníamos un cuento, algo de princesas, pero lo contrario, ¿no? Ahora después si encuentro acá el libro, Ujú. le doy el título si quiere, pero que algo, lo contrario a ser princesas, como no hace falta un príncipe, algo de eso, no hace falta un príncipe, algo de eso. Eh, y nada, que eso a veces nos leía ella y nada, es como que desde ahí también veíamos de otra manera los libros. Como que no, también estábamos todas con las princesas en esa época y como que no hace falta un príncipe, bueno, nada, era como otra mirada de la lectura. Eh, Después, eh, bueno, para mí, Verónica Serra, porque también desde así como docente, o sea, creo que ella me hizo ver a los libros de otra manera, eh, presentarlos de otra manera, con otra voz. A mí lo de la voz fue como que eso es lo que más me impactó, porque es como que es verdad, cambia. Si yo estoy leyendo pausadamente, no me siguen los chicos en sí. Y me doy cuenta también hoy. O sea, si yo voy leyendo así, bueno, medio tranquilo, no me siguen. Em,
Y después, bueno, usted, eh, porque también otra mirada de presentarlos y también de trabajar con esos textos. Me pasó con lo de la narración, que usted nos hizo hacer delante de todas las chicas, que estuvo bueno también. Eh, y nada, ellos más que nada. Eh, Después así por mi cuenta, me agradezco a mí. No, yo por mi cuenta sí leo así libros que me interesan a mí más cristianos y después así didácticos, pero ahora no estoy teniendo mucho para leer así literatura. Sí estoy con el tema de alfabetización, leyendo de vez en cuando porque la verdad es que como que necesito más información. Eh, entonces nada, pero después en general nada, son esas personas para mí las que me impactaron. Ya en primaria igual sí tuve una docente que fue buena, Marcela se llamaba, eh, pero que bueno, no tengo muchos recuerdos, pero no es que haya sido mala, sino que la verdad que no tengo muchos recuerdos. Eh, pero bueno, que también me volví a encontrar con ella y demás, pero no, así de lectura puntual, de decir que me hizo apasionarme por algo, por un texto, no tengo a alguien fijo en sí, sino quizás mi mamá más que nada, Ujú. fue Bien. la que yo ¿Y me alguna empezó a leer. experiencia que consideres que influyó de manera negativa para tu formación como lectora? Que por ahí te obstaculizó, te puso... Sí, siempre lo digo. Yo fui siempre muy tímida, siempre. Y a mí, ahí también en lo que puse, siempre cuando leía yo leía bajito, pero no leía mal. Eh, de hecho, mi mamá acá me hacía practicar bastante. Pero siempre como me marcaban más fuerte, ¿viste? Como que gritaban y no había como, vas bien, pero más fuerte. Entonces, nada, como que yo en eso intento desmarcar la diferencia con los míos, que algunos tengo, yo hoy tengo segundo grado, y también como vas bien, pero un poquito más fuerte. Eh, Nada, es como que para mí esos fueron como, o que también casi siempre cuando teníamos que leer, nos tomaban, digamos, lectura, nos evaluaban. Y me acuerdo una vez que nos teníamos que autoevaluar y me dijeron, bueno, ponete la carita eh, creo que era medio, algo así como más o menos hasta ahí, porque no había leído tan fuerte. Eh, y yo, o sea, me acuerdo que venía leyendo bien, pero Claro, y eh, aparte, ¿no? Como vos contás que leías tanto en tu casa, o sea, sí, como que leer sabías leer sí, y, sí, sí. y leías bastante, ¿no? O sea, como que esa carita no te sentías como que era... No, eso es lo que me pasa así de primaria, como que todo era me evaluaban, entonces como que lo sentía así, Ujú. no disfrutaba tanto, lo disfrutaba más en mi casa. Eh, Hoy en día incluso lo disfruto más con los chicos porque es como, claro, tenemos la sala de lectura y estamos libres, ahí tenemos todos los libros que queremos. De hecho, el otro día me retaron porque, bueno, no me retaron, me dijeron que lo tenga en cuenta para la próxima, porque claro, los chicos dejaron los libros y tienen todos un orden, primer grado, segundo grado, tercer grado, y tienen que dejarlo donde corresponde. Y claro, yo estaba con ellos ayudándolos a leer, escuchándolos a ver cómo van, y me olvidé. Claro, Y luego recordar claro, yo como soy nueva no me acordaba, y la verdad dije, bueno, usen lo que quieren, lo que quieran. Pero no, sí, sí, creo que eso me faltó más. Creo que sin embargo igual no me detuvo de nada, no me llevó a que no me gusten sí prácticas del ujú, lenguaje o la lectura. Pero sí, eso, como que yo dije, yo no voy a estar así en ese sentido. Siempre intentar que nada, que de a poquito vaya ya leyendo eh, más alto, pero diciendo, marcando que también va bien, no es que está haciendo claro. todo mal porque no es voz alta. Eh, sí, Mm. eso. Bueno, gracias, Lore, ya estaría. Bueno, Voy a cortar. perdón, sí,